presentando a Eduardo Feldman, quien es el director del Departamento Económico de la FADEAC acá en Expologística. Emilio, te hemos visto con un público asistente del auditorio muy interesado en tu charla. ¿Cuál fue el tema? ¿Qué es lo que realmente, que es de mucha actualidad? ¿Qué pasa con los costos? ¿Qué pasa con la Argentina y el mundo, ¿no? ¿Cómo lo enfocaste? Sí, bueno, creo que dimos una charla que fue bastante interesante, como bien lo estás comentando. Y bueno, pudimos entrelazar la evolución de los costos de transporte con todo lo que implica el combustible en los costos del sector. En este sentido, el gasoil y el combustible representan en los costos del sector entre un 33 y un 36% de participación en los costos totales en la media y larga distancia, y pudimos entrelazar el comportamiento del combustible con el comportamiento de los costos. Ajá. Esto en un contexto de aceleración inflacionaria en la Argentina en general y también de la inflación más alta en el mundo en 40 años. Y en este sentido, diciendo a los números propiamente dichos, lo que hicimos hincapié es que con un incremento de combustible en el acumulado en el transcurso del año, o sea, enero-julio, del 71%, el costo de transporte alcanza el 60,5%. Como recién te comentaba, en un contexto de mayor nominalidad inflacionaria en general. ¿Qué significa esto? Que se acortan los tiempos en cuanto a inflación. O sea, si la inflación durante el 2021, durante todo el año, fue el 50%, en este primer semestre, o sea, en solo 6 meses, fue el 50%. Y en enero-julio fue del 60%. O sea, ya en los primeros 7 meses, el costo de transporte supera a la evolución de los costos de transporte durante todo el año 2021. Esto en un contexto de inflación, de alta nominalidad de inflación de la economía y de la inflación récord en 40 años en el mundo. Justamente en la charla hicimos hincapié en que en los Estados Unidos se tocaron 3 registros récord de inflación, primero en marzo, después en mayo y después en junio con el 9,1%, pero también en un contexto económico de fuerte recuperación de la economía y de la economía real. En el 2021 prácticamente el Producto Bruto Interno, con todas las repercusiones que esto tiene en el sector transporte de carga, que transporta más del 90% de la mercadería en todo el país, tanto en fletes cortos, fletes largos, media, larga distancia, comercio mayorista, minorista, comercio Estamos exterior, hablando de la en todos Argentina los ahora. sectores. Sí, estamos hablando de la Argentina. Eh, digamos, en un contexto también de fuerte recuperación de la economía argentina, donde la economía se recupera fuertemente a partir de la segunda parte del año 2021 y donde este año también, afortunadamente, la recuperación de la economía continúa, pero bueno, con altos costos que tienen que enfrentar las empresas a la hora de la conveniencia de hacer un viaje o no, ¿no? Claro. O sea, se está trabajando con Ustedes demanda en los distintos sectores, pero cada vez con mayores costos, ¿no? Y donde el combustible tiene una parte importante con este número tan grande claro. del 70% en el año que hablamos recién, ¿no? Ahora, FADEA como entidad que nuclea a los transportistas debe tener diálogos sobre estos temas con el gobierno seguramente. O sea, se está trabajando este tema. Sí, hay diálogo con el gobierno en los distintos estamentos. Me Digamos, refiero a las áreas que involucran al transporte. sí, sí, digamos en lo que es capacitación se ha venido trabajando mucho con el gobierno, obviamente con la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Transporte, por el tema de rutas se ha trabajado mucho con el gobierno, con el tema tarifario de cereales se viene trabajando mucho, digamos, por lo menos en la última reunión ellos tomaron los indicadores de costos de FADEAC y los indicadores de tarifas de referencia de cereales a la hora de ajustar las tarifas en lo que son los fletes de cereales y oleaginosas. Sí, obviamente por la importancia que tiene FADEAC y el transporte de cargas
en todo el país hay muchas áreas de vinculación con el gobierno. Claro. Los costos de transporte, bueno, eso obviamente corre en un área distinta, porque, digamos, operan en un escenario de alta inflación sobre el que está operando la economía argentina, donde los costos de transporte, justamente por la alta incidencia de los costos de combustible, hoy están en un número mayor que la propia inflación minorista que está marcando la economía argentina. O sea, en el año 2022, y esto es uno de los puntos también que hacíamos hincapié, es que los costos de transporte están más o menos 10 puntos por encima de la inflación minorista. Estamos hablando de la inflación minorista récord, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, un panorama bastante completo. Te agradecemos mucho tu participación en la exposición y por habernos No, por conversado un favor. poco con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes, Gracias señor, y y hasta suerte. cualquier momento, como Dale, siempre. gracias.